¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido rabia de ti mismo? No porque te odies, sino porque ya no crees en tus propias palabras. Cada vez que prometes cambiar y no cumples, cavas una herida en tu confianza. Jung entendía que esa falta de disciplina destruye lentamente la identidad de una persona. Existe una vergüenza que nadie admite, pero que corroe en silencio. No la vergüenza de errar, sino la de no hacer nada. Es el peso invisible de cada promesa rota a uno mismo, de cada mañana empiezo, que ya sabías, en el instante en que lo decías, que jamás llegaría. Esa es la vergüenza más cruel, porque no nace de fracasos externos, sino de la quiebra íntima de no creer más en la propia palabra. Y aquí es donde la bomba explota. La indisciplina no es pereza, no es falta de fuerza de voluntad. Es, según Jung, una forma sofisticada de fuga. El mecanismo psíquico que activas para no enfrentar tu propia alma. Cada vez que huyes de un hábito, de un compromiso o de un esfuerzo, no estás simplemente evitando incomodidad. Estás rechazando, en escala espiritual, al ser que estabas destinado a convertirte. Por eso ninguna técnica superficial funciona. Porque lo que está en juego no es productividad, es soberanía de la psique. El precio de la fuga es la fragmentación de quién eres. Ya debes haber sentido ese extrañamiento frente al espejo. No es odio a ti mismo, sino la extraña sensación de no confiar más en tu propia imagen reflejada. Ese abismo crece porque, en el fondo, sabes que tus acciones no acompañan la historia que te cuentas a ti mismo. Y mientras ese conflicto permanezca encubierto por excusas, no hay cómo sostener disciplina. Lo que llamas procrastinación es apenas la superficie de un rechazo más profundo, el exilio de tu propio yo disciplinado. Carl Jung advertía que la mente humana hará de todo para evitar el encuentro con el alma propia. Y la procrastinación, la falta de disciplina, es una de las formas más elegantes de esa evasión. Lo que parece debilidad cotidiana es, en realidad, rechazo a volverse entero. Pero es justamente en ese rechazo donde comienza la revelación. La disciplina no es un accesorio de la productividad, sino un enfrentamiento directo con la esencia. La mayoría de las personas todavía cree que disciplina es sinónimo de esfuerzo bruto. Levantarse temprano, seguir listas interminables, montar sistemas de productividad y castigarse cuando fallan. Pero esa definición es superficial y engañosa, porque no importa cuántas técnicas acumules, si en el fondo sigues viéndote como alguien indisciplinado, todo el esfuerzo será saboteado por la propia identidad. Puedes cambiar de empleo, mudarte de ciudad, consumir toneladas de contenido motivacional y aún así permanecer atrapado en el mismo ciclo, un eterno recomenzar que nunca se sostiene. El problema no está en el sistema, sino en la lente con la que te miras. La verdadera disciplina no nace de la fuerza bruta, sino de un cambio silencioso y radical. Dejas de pensar en ella como esfuerzo y pasas a entenderla como identidad. El hombre que internaliza la imagen de sí mismo como alguien íntegro, alguien que honra su palabra incluso cuando nadie lo observa, no necesita 1000 recordatorios para actuar. Actúa porque sería incoherente no hacerlo. Este es el punto que pocos perciben. La disciplina no se sostiene en el brazo, sino en el espejo. Desde la perspectiva de la psicología profunda, la disciplina no es un régimen de dolor, sino una forma de devoción. Un pacto silencioso entre quien eres hoy y quien estabas destinado a ser. No se trata de añadir más obligaciones, sino de retirar las distracciones, los ruidos, la fuga disfrazada de entretenimiento. Lo que sobra, después de arrancar las capas de huida, es simple: responsabilidad frente al propio destino. Cuando comienzas a ver la disciplina como devoción, el miedo a fallar pierde fuerza, porque fallar en una rutina no es fallar en quién eres. La devoción resiste a los tropiezos. Permanece incluso cuando caes, porque no está movida por motivación pasajera, sino por algo más profundo. La conciencia de que huir es traicionarse a uno mismo. Lo que está en juego no es productividad, sino soberanía. Y es en ese punto donde surge la primera grieta, casi invisible, pero que se volverá decisiva. La sensación de que, en algún momento de la vida,
esa soberanía te fue arrancada. La indisciplina rara vez nace de la pereza. Lo que muchos llaman falta de fuerza de voluntad, en realidad, es cicatriz. En algún punto de la infancia o la adolescencia, el impulso natural de crear orden fue atacado, ridiculizado o castigado. Imagina al niño que construye algo con orgullo y ve ese esfuerzo destruido en segundos, o aquel que intenta hablar y es silenciado, o aquel que encuentra placer en pequeñas rutinas, pero descubre que los demás las tratan como pérdida de tiempo. Esas experiencias, aparentemente banales, imprimen marcas profundas. La mente aprende que disciplina es vulnerabilidad, que exponerse en ese camino es abrir espacio para dolor, burla o indiferencia. Ahora, antes de seguir, quiero que hagas algo. Si la idea de romper promesas contigo mismo resuena con lo que ya viviste, si esa sensación de mirarte al espejo y no confiar en tu propio reflejo tiene sentido para ti, suscríbete. No porque esto ayude al canal, sino porque cada video es un paso para reprogramar la forma en que ves disciplina e identidad. Y escribe en los comentarios cuál es la promesa que ya repetiste tantas veces que casi dejaste de creer en ella. Hablar de esto no es debilidad, es el inicio de recuperar soberanía sobre ti mismo. A partir de ese momento, cada intento de disciplina deja de ser apenas práctica y pasa a cargar el peso de fantasmas antiguos. El simple acto de organizar el día puede despertar recuerdos inconscientes de humillación. Ese es el mecanismo descrito por Jung. Represión. La parte noble de la psique, aquella que busca orden, dominio y soberanía, no desaparece cuando es herida. Se recoge, se exilia, escondida en las regiones inconscientes. El deseo de orden no muere, solo se entierra. Y con él, nace el ciclo del autosabotaje. Lo sientes cuando comienzas un nuevo hábito. Al inicio, hay energía. Pero en poco tiempo surge la resistencia. La misma voz que ya te dijo, allá atrás, que no valía la pena. El cuerpo no resiste a la disciplina, resiste al eco de derrotas pasadas. Y es ese eco el que transforma pequeñas caídas en grandes abandonos, porque no se está luchando solo contra la dificultad presente, sino contra la memoria de haber sido rechazado por intentar. Por eso tantas personas confunden disciplina con dolor. Cada intento parece traer a la superficie no solo el desafío de la hora, sino el peso de todo lo que fue sofocado antes. Y mientras esa herida permanezca oculta, cada promesa de cambio lleva consigo el recuerdo de que, en algún momento, ser disciplinado fue un riesgo demasiado peligroso. Lo que parecía apenas un hábito roto es, en realidad, la repetición silenciosa de esa primera fractura. Pero lo reprimido no desaparece. Permanece, esperando, transformándose en algo más sombrío. Y la pregunta inevitable es, ¿qué sucede cuando la parte de ti que buscaba orden no muere, sino que sigue viviendo en las sombras? Lo que reprimes no desaparece. Se transforma en sombra. La versión disciplinada de ti, focada, ambiciosa, organizada, no dejó de existir, solo fue empujada a un sótano oscuro. Y cada vez que intentas empezar de nuevo, no estás partiendo de cero, sino abriendo la puerta de ese sótano. Por eso los nuevos hábitos despiertan antiguas voces, aquellas que ya dijeron que no tendrías constancia, que serías solo otro proyecto abandonado, otra promesa rota. La autosabotaje no es pereza, es memoria. El inconsciente insiste en confirmar la historia que internalizaste. Yo no soy alguien capaz de sostener disciplina. Esa narrativa no es elegida racionalmente, actúa por debajo, moldeando decisiones sin que lo notes. Por eso crees estar viviendo el destino, cuando en realidad solo estás repitiendo un guión antiguo. Jung advertía, hasta que lo inconsciente se vuelva consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La sombra es traicionera porque se disfraza de naturalidad. Piensas que es solo no poder organizarte, cuando en realidad es el inconsciente defendiendo la antigua fractura. Cada vez que abandonas una rutina, no estás solo desistiendo de una tarea, estás obedeciendo a la sombra. Ella susurra que intentar de nuevo es inútil, que fracasar es inevitable, que la caída es parte de quien eres. Ese proceso crea la ilusión de que hay algo mal contigo, cuando en realidad solo existe una herida que nunca fue tratada.
La disciplina que debería ser fuerza de crecimiento se convirtió en el campo de batalla entre lo que deseas y lo que tu sombra insiste en preservar. El cansancio de comenzar y fallar, la sensación de vivir en ciclos cortos, no es pereza crónica, es la sombra exigiendo que permanezcas en la misma narrativa. Pero si la sombra guarda la versión disciplinada de ti, ¿qué sucede cuando deja de ser enemiga y comienza a dialogar? Dentro de cada persona coexisten dos fuerzas, como dos hombres invisibles disputando el mismo territorio. Uno es soberano, camina con calma, estructura su vida con orden, cumple su palabra incluso cuando nadie lo observa. Es firme, silencioso, pero implacable en su consistencia. El otro busca comodidad, evita riesgos, huye del dolor, prefiere la ilusión del alivio inmediato al peso de la victoria. Estos dos no son enemigos externos, sino fragmentos de la misma identidad. La mayoría intenta lidiar con el hombre de la comodidad como si fuera un traidor interno, algo a ser aplastado o eliminado. Esa guerra consume energía y al final solo fortalece la resistencia. Porque, desde el punto de vista psicológico, ese lado no nació para destruir, sino para proteger. Es la parte que carga los miedos del pasado, que recuerda las humillaciones, los fracasos y las veces en que la disciplina costó más dolor que reconocimiento. Cuando intentas matar ese lado, estás atacando la propia protección que tu psique construyó para sobrevivir. Jung mostró que la transformación no sucede por la aniquilación de un fragmento, sino por la integración. La pregunta no es ¿cómo eliminar la pereza?, sino ¿qué está intentando evitar esta parte de mí? Ese diálogo interno es la clave. El hombre de la comodidad teme ser herido de nuevo. Teme que la disciplina sea solo otro camino hacia el mismo dolor. Si lo ignoras, sabotea. Si lo escuchas, puedes guiarlo. La disciplina real surge cuando el soberano y el protector dejan de oponerse y pasan a trabajar en unidad. El lado que buscaba comodidad comienza a volverse aliado, cediendo energía y foco, porque ya no carga la función de defensa solitaria. Ya no hay guerra interna, hay reconciliación. Y si la disciplina es ese acuerdo íntimo, ¿quién entonces asume el trono de tu psique cuando esa integración sucede? Jung describió arquetipos que habitan en cada psique: el guerrero, el constructor, el guía. Pero entre ellos existe uno que se eleva por encima de los demás: el rey. No es solo una figura de poder, sino un símbolo de orden, estabilidad y soberanía. Cuando la disciplina es auténtica, no es una rutina mecánica, sino el retorno de ese rey al trono interior. El problema es que, cuando se reprime, ese arquetipo no desaparece. Se distorsiona. El rey deja de gobernar y pasa a esconderse. En lugar de proyectar orden, la psique se sumerge en el caos. El individuo pierde la jerarquía interna. Sentimientos contradictorios se atropellan, las decisiones se fragmentan, las prioridades se diluyen, y el resultado es claro. La persona siente vergüenza incluso en soledad, porque percibe la ausencia de mando dentro de su propio territorio. No es la productividad lo que se disuelve, es la soberanía. La disciplina, en este contexto, no es performance para impresionar a los demás. Es arquitectura psíquica. El hombre que se disciplina reorganiza su reino interno. Coloca cada deseo, cada impulso y cada miedo en su lugar, bajo la regencia de algo mayor. Ya no actúa como súbdito de humores pasajeros, sino como soberano que establece leyes internas. Ese orden no es rígido, sino estructurante. Crea la sensación de que, independientemente del caos externo, existe un centro inquebrantable dentro de sí. Por eso los hombres indisciplinados cargan con una angustia silenciosa. Perciben que viven como extranjeros en su propia casa mental. Sus promesas no tienen peso. Sus palabras no tienen consistencia. Sus proyectos no pasan de intenciones. Sienten la ausencia del rey. Y esa ausencia se manifiesta como culpa, resentimiento, incluso como cinismo. Porque todo hombre sabe, en algún nivel, cuándo ha perdido el trono. El retorno del rey interior ocurre cuando la disciplina deja de ser vista como una prisión y pasa a ser comprendida como soberanía. No se trata de una agenda perfecta o de un conjunto de metas,
sino de la sensación de que tu palabra vuelve a tener valor. Lo que te prometes, cumples. Lo que decides, ejecutas. A partir de ahí, la vida deja de ser una colección de improvisaciones y se convierte en un reino organizado, donde cada gesto tiene significado. Pero todo reino debe lidiar con un enemigo invisible, más paciente y más implacable que cualquier otro. Puedes restaurar el orden interno, puedes reconquistar el trono, pero si no aprendes a gobernar esa fuerza silenciosa, toda soberanía se disuelve en polvo. La cuestión es, ¿cómo alguien que no domina ni siquiera su propio tiempo puede esperar gobernarse a sí mismo? La disciplina no es solo un ejercicio interno de orden, es, ante todo, un pacto silencioso con el tiempo. El hombre indisciplinado vive en guerra con él, siempre atrasado, siempre corriendo, siempre con la sensación de estar perdiendo algo que nunca consigue nombrar. No es el reloj el que lo persigue, es la propia conciencia de que desperdicia los días. Y el tiempo, cuando no es honrado, cobra su deuda sin piedad. Cada momento de fuga no roba solo minutos, roba presencia. Dejas de estar en el ahora y pasas a habitar un retraso constante, como si cargaras con la sensación de que siempre te estás quedando atrás. Esa experiencia no depende de circunstancias externas. Es un reflejo directo de la forma en que tratas el tiempo. Quien traiciona la disciplina, se traiciona a sí mismo en la línea del tiempo. La disciplina, en su sentido más profundo, es reverencia al tiempo. Es cuando cada acto deja de ser reacción y pasa a ser ritual. Levantarse temprano, entrenar, alimentarse con orden, no son tareas banales, sino declaraciones diarias de identidad. Lo que parece repetición, en realidad es liturgia. El hombre disciplinado no negocia con el tiempo, lo honra. Y, a cambio, el tiempo se abre como aliado. Los días dejan de ser cargas arrastradas y pasan a ser escalones claros hacia un destino. En este nivel, la disciplina deja de ser hype, esfuerzo o motivación. Se convierte en ritmo, como un tambor que marca la cadencia de la vida. Es una danza entre el presente y el futuro, donde cada gesto, por más pequeño, es un mensaje enviado al mañana. Y el mañana siempre responde, para bien o para mal. Pero esa danza exige un precio, el abandono definitivo de la versión antigua de ti mismo. Porque el hombre que intenta gobernar el tiempo sin enterrar el viejo hábito de la fuga, permanece esclavo del atraso. ¿Y qué ocurre cuando esa muerte simbólica finalmente se enfrenta? Ninguna transformación real sucede sin muerte. Pero no la muerte literal, la simbólica, la despedida definitiva de la versión antigua de sí mismo. El problema es que la mayoría intenta matar ese yo indisciplinado con odio, castigo o vergüenza. Y cuanto más se lo ataca, más resiste, porque fue justamente él quien te mantuvo vivo hasta aquí. El viejo yo, por más fallido, cumplió un papel. Proteger contra riesgos para los cuales no estabas listo, alejar dolores que podrían haber destrozado tu mente en aquel momento. No fue un enemigo, fue un guardián improvisado. Por eso la transición no exige violencia, sino duelo. Es necesario reconocer que ese yo antiguo cumplió su función, agradecerle por la protección, perdonarle los retrasos y solo entonces, dejarlo partir. Ese gesto de honra libera energía. El peso de fingir que aún eres esa persona cae por tierra, y con él surge espacio para construir nuevas estructuras. La rutina gana consistencia, no porque te obligues, sino porque dejaste de cargar un cuerpo muerto a la espalda. El duelo es el ritual silencioso que separa la madurez de la infantilidad. Quien no se despide del yo antiguo permanece condenado a repetirlo. Es como vivir en una casa llena de muebles rotos, intentando reorganizar el espacio sin nunca tirar nada. El orden verdadero solo nace cuando lo viejo es enterrado. A partir de ese entierro simbólico, la disciplina deja de ser una batalla contra uno mismo y se convierte en construcción. Los nuevos hábitos dejan de ser una guerra diaria y pasan a ser andamios para la nueva identidad. Cada rutina, cada elección, cada compromiso se transforma en ladrillo de una fortaleza que protege contra el caos. Pero aún existe una última prueba, el enfrentamiento directo con aquello que amenaza con corroer esa nueva estructura.
Porque evitar la disciplina no es solo retraso, es una forma silenciosa de practicar la propia muerte. Evitar la disciplina no es neutro, no es una pausa inofensiva, ni una elección sin peso. Es una práctica diaria de muerte lenta. Cada vez que huyes del esfuerzo necesario, no solo estás posponiendo un resultado, estás corroyendo tu propia voluntad de vivir. El espíritu se desgasta, la ambición se disuelve en excusas, y lo que queda es solo un cuerpo que se mueve, pero no avanza. Esa erosión silenciosa es más peligrosa que cualquier fracaso visible, porque crea la ilusión de que aún hay tiempo, cuando en realidad ya estás cediendo terreno al vacío. Jung insistía: el sentido de la vida no está en la búsqueda de felicidad, sino en el enfrentamiento directo con el caos, el dolor y el fracaso. La disciplina es la espada que permite ese enfrentamiento. Quien la abandona se convierte en rehén del azar, esclavo de distracciones y prisionero de vicios disfrazados de comodidad. Lo que llamas falta de disciplina ya es disciplina, solo que dedicada a lo que te destruye. Todo hombre es disciplinado en algo. La cuestión es, ¿te disciplinas para distracciones, para vicios, para la nada o para tu propio devenir? El verdadero enfrentamiento comienza cuando dejas de negociar con la fuga. Ya no se trata de construir listas, metas o plazos. Se trata de asumir una postura existencial, declarar que tu vida será alineada, no arrastrada. Ese es el punto donde el miedo al fracaso pierde el trono, porque la identidad ya cambió. Ya no eres alguien que intenta ser disciplinado, eres alguien que se ha vuelto soberano, y la disciplina fluye como consecuencia inevitable de ese ser. Lo que parecía una carga se revela como liberación, porque ya no hay espacio para negociar con la propia ruina. El enfrentamiento final no es contra la pereza, sino contra la tendencia de reducirse a la mitad de lo que podría ser. Esa lucha no tiene espectadores. Sucede en silencio, cuando eliges cumplir una promesa que nadie vería rota. Es en ese instante cuando el destino se reescribe. Y cuando esa batalla es aceptada, queda solo una declaración silenciosa. La confirmación última de que la disciplina no es sacrificio, sino el propio sistema inmunológico del alma. La disciplina no es solo un hábito útil, ni un recurso para aumentar productividad. Es el sistema inmunológico del alma. Sin ella, te vuelves vulnerable a cualquier fragmento de caos, a cualquier impulso destructivo, a cualquier voz que te arrastre lejos de ti mismo. Por eso los días indisciplinados parecen ligeros al inicio, pero siempre terminan pesados. Porque cada pequeña fuga abre una fisura invisible, y esa fisura se transforma en arrepentimiento. Jung llamó individuación al proceso de volverse entero, integrar las partes ocultas de la psique, reconciliar luz y sombra. La disciplina es el terreno práctico donde esa individuación ocurre. No es una cuestión de eficiencia, sino de soberanía. El hombre que aprende a disciplinarse no es el que trabaja más, sino el que deja de ser esclavo de sus propias contradicciones. Se vuelve entero. Ese hombre no necesita ser ruidoso, no necesita exhibirse, justificarse o anunciar conquistas. Su autoridad se manifiesta en silencio, en el peso de una palabra cumplida, en la solidez de una rutina que no depende de público. La disciplina no lo vuelve espectacular, sino soberano. No vive buscando aplausos, sino honrando compromisos que solo él conoce. La urgencia está en no posponer. Cada mañana empiezo no es una frase inocente, es la arquitectura del arrepentimiento siendo construida ladrillo por ladrillo. Porque cada día de atraso alimenta al viejo yo, fortalece la sombra y debilita el trono. La disciplina no espera tu motivación, exige tu decisión, y cada decisión postergada tiene un costo. El llamado es simple e innegociable. Retoma tu voto ahora, no mañana, no cuando tengas ganas, porque el mañana no existe, solo el hoy puede rescatar el trono. La disciplina no trata de productividad, sino de individuación, soberanía y paz. Es el retorno al eje, el reencuentro con el orden interno, el silencio de quien sabe que finalmente ha vuelto a ser entero. Y en el instante en que decides honrar esta verdad, la vida deja de ser reacción y se convierte en declaración. Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final.
Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir. ¿O qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación? Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no tiene miedo a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.